Gustavo Rosa, licenciado en Letras, periodista, analista político, nos comparte esta columna que justamente lleva ese nombre, Panorama Político, y hacemos referencia al plano nacional. Gustavo, ¿estás por ahí? Por supuesto que estoy por acá. Buen día. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día, Ronnie, buen día, Sergio, y toda la audiencia de Con Fundamento Criollo por Radio Lateral, Posadas, no nacional, como dije el martes. Sí, me di cuenta, claro, te quiso corregir, Ronnie, y ya habías empezado a carretear. Embalado. Sí. Claro, sí, pobre Ronnie, pedía pista diciendo no es nacional, es lateral, y yo estaba ahí paveando, diciendo las pavadas que digo siempre. Bueno, ojalá lateral en algún momento sea algo nacional. Es nacional, lo que pasa es que no tiene el alcance que tiene Radio Nacional, a pesar de que lo están desmantelando desde el Estado. Claro. Ay, de Javier Milei. Claro, Gustavo, bueno, qué bueno tomar contacto nuevamente, qué buena idea esto de no aflojarle en el análisis y en el repaso de la agenda política argentina. Qué bueno que estemos en contacto permanentemente, porque estoy convencido de que en algún momento este cúmulo de información que vas recogiendo semanalmente irá cambiando en su color, ¿no? Y empezaremos a recibir buenas noticias, pero no todavía. Claro, yo antes de arrancar quisiera aclarar, no para hacerme el mártir, ni para pensar que los periodistas sufrimos por esto, pero realmente es tan penoso. A veces envidio, qué sé yo, no sé, una forma de decir, aquellas personas que no se enteran absolutamente de nadie, que solo padecen el hora a hora, minuto a minuto, sin entender por qué sucede, que no le alcanza la plata, que no puede comprar esto, que no puede llegar a lo otro. Pero uno que tiene que tratar de entender por qué se va destruyendo el bienestar de la mayoría de la población, es tan penoso tener que estar informado todo el día, estresa tanto, porque una parte ya tiene ese hábito desde hace muchísimos años y no puede dejar de hacerlo, ¿no? Ni siquiera cuando estoy de vacaciones, que digo, bueno, me voy 10 días para estar de panza al sol en una playa, no puedo estar desatendiendo lo que ocurre, y es muy angustiante, más en una situación como esta, más con un gobierno destructivo en serio, hipócrita, malvado. La verdad que es muy penoso trabajar de esta forma. Sí, es estresante. Sí, coincidimos, así que bueno, estoy ya dispuesto a escuchar, Gustavo, la cuidadosa selección de temas a tratar en el día de hoy. Bueno, uno de los primeros temas, yo arrancaría, y por ahí, bueno, tomando al santo mártir Pepe Pómoro, una cuestión que tiene que ver con la ética, con la moral. Cuando fue el problema de la distribución de alimentos, que estos chantas de la Libertad Avanza decían, no, porque se los reparten entre ellos, porque los venden, porque no los distribuyen a los que lo necesitan. Entonces dejaron de distribuir alimentos en los comedores comunitarios porque eran una banda de delincuentes, los dirigentes de las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Bueno, la semana pasada, que yo esperé un poquito para tratarlo, en este caso para obtener un poquito más de información, había surgido en Rosario una denuncia por robo de ropa, parece un trabalengua, pero resulta que hay una ley aduanera que se refiere a la aduana, que es la ley de rezago. Hay mercadería que se importa y los importadores no la retiran o no pueden retirarla por X motivo y están durante un tiempo y después o se rematan o se regalan. En este caso, el escándalo surgió hace 50 días que empezó lentamente este escándalo a escalar en gravedad. Resulta que había en la aduana de Rosario, enviado por la Presidencia de la Nación, la Secretaría de Presidencia de la Nación a cargo de Karina Milei, un contenedor con 17.000 prendas
zapatillas, ropa interior, pulóveres, vaqueros, remeras, que estaban listas para ser repartidas en zonas en que se necesitara la ropa. Bueno, Rolando Stabile es en Rosario, era coordinador territorial de la Libertad Avanza de la ciudad de Rosario, y denunció hace 50 días que de las 17.000 prendas que había que repartir, solo se habían distribuido 1.000. Y después, por estos reclamos, se distribuyeron 4.000 más. Esta ropa se daba a una organización que se llama Luchadores Latinoamericanos, también LL, y no habían recibido la cantidad de ropa que le habían ofrecido. Hay 12.000 prendas que se fumaron. Rolando Stabile, que era alguien que coordinaba esta entrega de ropas, fue expulsado de la Libertad Avanza porque había pedido informes el viernes pasado. El miércoles tuvo que hacer una denuncia judicial porque Presidencia de la Nación no le respondía a lo que pasaba. El Juan Pablo Montenegro, que es el apoderado de la Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe, lo denunció a Stabile por ser un oportunista que busca cargos. Pero lo que es, en realidad, lo que ocurre es que esa ropa que al Estado Nacional no le costó nada y que el Estado Nacional tenía destinada a distribuir en la provincia de Santa Fe, en la zona de Rosario, 17.000 prendas, de las cuales solo repartieron 5.000, las otras 12.000 no aparecen. Y Karina Milei, ni todos los funcionarios que están relacionados con Karina Milei, responden a lo que pasó. Hay realmente esa cuestión de que nosotros somos los puros y tenemos derecho a hacer las cagadas que se nos ocurran, desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista de quedarse con cosas que no son de ellos. Ellos están habilitados para hacerlo y también están habilitados para denunciar a los demás aunque no lo hayan hecho. Así que bueno, ese el pequeño escandalito que quería decir, que está escalando a nivel nacional, pero que no, obviamente que no llega en gran escala, porque hay medios porteños que tratan de filtrar aquella información que pueda afectar al presidente y sus acólitos. Así que bueno, eso era lo primero que les quería decir, porque era una noticia que recién ahora está empezando a trascender en algunos medios, pero bueno, quería marcarlo de esa forma. Bien, bien, nos acordaremos entonces cuando la temática se empiece a dinamizar mucho más en lo nacional. Hay una buena noticia para los jubilados. Sí, esto ya había ocurrido hace un par de meses, cuando los diputados recibieron el calificativo de degenerados fiscales por parte de Javier Milei, cuando se había aprobado un proyecto de ley para actualización de los haberes jubilatorios, y que ahora se está tratando en el Senado. Como no logran llegar al quórum, porque siempre se bloquean aquellas iniciativas que tratan de beneficiar a la población y apuran las que no. Entonces, bueno, Unión por la Patria logró que se discuta sobre tablas el análisis de estos dos proyectos de diputados que van a llegar al Senado. Son dos proyectos. Uno que es el de la recomposición jubilatoria, que establece un incremento del 8,1% en concepto de la pérdida de enero, y que además establece un aumento adicional una vez al año por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios. Era un poco la fórmula jubilatoria que se había aprobado durante el gobierno de Cristina, que después Macri volvió a eliminar, y Alberto volvió a reinstalar, y ahora volvió a reeliminar, como que no se ponen de acuerdo. Y también, y esto me parece que es el proyecto o el elemento más importante de este proyecto de ley, es que el haber mínimo tiene que cubrir
el total de la canasta básica total de un adulto más un 10%. Es decir, que un haber mínimo tiene que cubrir lo que sería la canasta total más un 10%, como para garantizar que al menos se complete lo que es alimentación y mantenimiento del hogar, vestimenta, etcétera, etcétera. Que es lo que también debería pasar con el salario mínimo. Establecer por ley que aquello que se fija como valor de la canasta básica sea cubierto tanto por el salario mínimo como por las jubilaciones. Claro. Así que bueno, ese es el proyecto que se está discutiendo y que Unión por la Patria logró para que se trate sobre tablas el apoyo de Martín Lustó, Pablo Blanco y José María Carambia. Uh-huh. El problema todavía persiste esa especie de mancha venenosa que significa el peronismo. Después vamos a ver cómo se alimenta esta cuestión de la mancha venenosa hacia el peronismo, kirchnerismo, pero siempre, cuando uno escucha a algún diputado o algún senador de un bloque radical o algo así, te dice: yo antes que nada quiero aclarar que no soy kirchnerista, pero estoy de acuerdo con... parece como que uno dijera que ser kirchnerista fuera un insulto. Han logrado, a través de esta insistencia machacona de los medios de comunicación porteños, de los periodistas ensobrados, de los periodistas gorilas que están a favor absolutamente de los grandes especuladores, evasores, fugadores, que el kirchnerismo sea una mala palabra. Y entonces, hay muchos diputados y senadores que no coinciden con las líneas del gobierno, pero que temen, es decir, las presiones por ponerse del lado de Unión por la Patria, en este caso. Cobardes, ¿no? ¿Para qué se ponen como diputados si tienen miedo o de senadores si tienen miedo de defender sus ideas? Sí, coincido con lo que estás marcando. Es una cuestión que se repite, que ya la he escuchado y que no me sorprende en absoluto el grado de o la falta de convicción, la falta de formación y la falta de brújula que hay en algunos bloques del Parlamento. Así que no me extraña. Es lo mismo. A ver, digamos, sí, también. Ahora se está mucho discutiendo esta cuestión de cómo rearmar el peronismo de cara a las próximas elecciones y qué sé yo cuánto. Y realmente dentro de esa masa amorfa que es el peronismo, que algunos defienden las ideas originales de Perón y Evita y otros son casi tan parecidos a los liberales, a los libertarios, que uno dice, ¿por qué carajo se ponen peronistas? Me parece que más allá de esta cuestión de que algunos dicen hay que dejar las banderas de mediados del siglo XX para construir un peronismo del siglo XXI, bueno, y dicen no hay que discutir ideología. La pucha, ¿cómo que no hay que discutir ideas? ¿Cómo que no hay que discutir un marco ideológico para el peronismo para que se diferencie? Porque en este momento, si uno dice ¿qué caracteriza el peronismo contemporáneo? Cuando vos tenés muchos de los que se dicen peronistas que están o con el PRO o con los libertarios. Entonces, ¿para qué tenemos nombres de partidos si todos piensan exactamente lo mismo? Claro. Digo, ¿no? Claro, absolutamente. San Cayetano, Gustavo. Bueno, generalmente San Cayetano es una conmemoración absolutamente, con un origen absolutamente religioso, que tiene que ver con agradecer o pedir al santo del trabajo y de la paz, pero en situaciones de crisis uno como periodista o como observador social puede ver cómo está la tendencia de los trabajadores, los desocupados, los jubilados a veces, que van no solamente... Es decir, que la conmemoración de San Cayetano excede la cuestión religiosa, y en muchos momentos de la historia, es más, ha habido momentos cuando había pleno empleo y cuando el salario alcanzaba para mucho más que comer, las movilizaciones de San Cayetano eran casi insignificantes en cuanto a la cantidad de gente. Es decir, que es como un termómetro para ver
¿Cuánta gente está mal y necesita recurrir a San Cayetano de manera desesperada? Y a veces no tanto, se le olvida al pobre y tiene menos trabajo cuando las cosas están bien. Bueno, el miércoles, que fue esta especie de suma que a veces van, generalmente va gente suelta a San Cayetano, gente devota, gente creyente, qué sé yo, y participantes de las organizaciones sociales, ¿no? De los movimientos villeros, de los movimientos de los barrios populares. Y esta vez se sumó la CGT y las dos CTA. Como no les da el cuero, sobre todo a los popes de la CGT, para hacer una movilización en serio para defender a los trabajadores, se meten bajo las faldas del santo para decir, bueno, algo estamos haciendo, en definitiva, porque si realmente se pusieran las pilas tendría que parar el país hasta que este gobierno no cambie el rumbo o se vaya, realmente, y que si los acusan de destituyentes digan, sí, somos destituyentes porque este gobierno es una porquería, es peor que un gobierno de facto, pero no lo hacen porque, bueno, hay que cuidar las formas y que no los tilden de kirchneristas. Dios mío. Bueno, Dios. en definitiva, la marcha de San Cayetano, siempre me voy en exceso cuando me enojo, no soy yo cuando me enojo, como decía el increíble Hulk. ¿Para qué me invitan, no? ¿Para qué me invitan si después no me dejan hablar? Bueno, el asunto es que esta marcha no solamente era por la cuestión de San Cayetano, sino que tenía la consigna paz, pan, techo, tierra y trabajo. Es decir, todas las cosas que ni este gobierno ni muchos de los anteriores se han preocupado por garantizar, salvo desde 2015 para Triqui. Pero además, este gobierno también esta marcha de San Cayetano se transformó en un reclamo de denuncias por las amenazas, por la represión, por la quita de recursos. Es decir, que se convirtió en un acto en contra de todo lo que hace el gobierno nacional. La persecución, la represión, el hostigamiento, y bueno, las amenazas, porque hay algo que ya resulta un poco exasperante, que es la operación en las redes sociales. Uh-huh. A veces veo la discusión con algún taradito de La Libertad Avanza, con algún senador o con algún insultando a un político. Che, pero tan bajo hemos caído. Se agarran a puteadas entre un tuitero con un o esquicero, no sé cómo será ahora con el cambio de nombre de Twitter, con un senador. Pero qué bajo que hemos caído. A las puteadas, y vos decís, che, estamos hablando de política en estos términos. Dios. Bueno, en fin, terrible cómo se ha bastardeado el término político, la discusión, y por eso tenemos los tipos que tenemos en el gobierno y los que hemos tenido, pero es insultante realmente ver cómo los tuiteros, los operadores de redes, en TikTok, en Instagram, se convierten prácticamente en representantes del pueblo sin título de nada. Y tienen autoridad y el presidente les da retweet y el presidente los ensalza cuando son trolls pagados con nuestra guita. Fortunas deben ganar estos tipos que están todo el día con las manitas en el teclado. Sí, pienso en Adorni. Por ejemplo, vos fíjate qué carrera. Bueno, y hay otro que es el asesor de comunicación, que también era un pibito tuitero que ahora gana 3 palos. Que ahora gana 3 palos y es nada. Vos lo rascás un poquito y se desarma. Gustavo, el 10 de diciembre de 2019 recuerdo estar en Plaza de Mayo. Recuerdo ver salir a Cristina Fernández, a Alberto Fernández. Cristina tomó el micrófono, se dirigió a los presentes, al pueblo reunido en la plaza, otra vez una nueva plaza histórica. Lo miró Alberto, le habló, le dijo todo lo que tenía que, más o menos una recomendación de madre quizá, ¿no? Yo que la viví, te digo esto, cuídate, confía, apoyate en el pueblo. ¿Cómo cierra Alberto Fernández el discurso?
un fallido, entiendo que es un fallido, un acto fallido, además, o no, no lo sé. Volveremos y seremos mujeres. Te la dejo ahí. Genial. Vos sabés que en estos días en que salió esta penosa noticia sobre Alberto Fernández, hoy que se difundieron las fotos de cómo había quedado el rostro después de los golpes que le destinó a Alberto Fernández a Fabiola, también surgió otro video. Ay, yo, la verdad que eso no lo podía creer. Un video en plena pandemia, grabado supuestamente por Alberto Fernández a Tamara Pettinato en el despacho presidencial. Ella con un vaso de cerveza, hablando, yo te quiero mucho, yo también te amo. No sé qué realidad puede tener ahora con esta cuestión de la inteligencia artificial, aparecen estas cosas. Pero yo podía esperar cualquier cosa de Alberto Fernández, menos que sea violento y menos que sea mujeriego. Es lo que menos da en ese perfil de viejo cansado, que cuanto mucho uno podía pensar que se podía llegar a masturbar con una revista porno, pero no que hasta sea infiel. Infiel en el sentido de utilizar la presidencia para tener levante, qué sé yo. Bueno, en ese video con Tamara Pettinato aparece un diálogo también que tiene que ver con su capacidad mental, con la inteligencia de Alberto Fernández. Bueno, salen un montón de cosas que ni deberíamos tener en cuenta. Es más, por otra investigación, que es la investigación esta de la corrupción con seguros, el juez Ercolini tenía en sus manos una parte de la conversación de Fabiola Yáñez con la secretaria Alberto Fernández con respecto a violencia de género. Desde junio Ercolini tenía esta información y recién ahora es que se hace la denuncia por violencia de género. Realmente está bien, es un tema muy importante, muy grave, que se relaciona también con la hipocresía del gobierno nacional, con la hipocresía del propio Javier Milei, que escribió un comunicado extensísimo demostrando que es un bruto, que es un tarado, que es un hipócrita, que no debería estar ahí, Pero bueno, el asunto es que dentro del bloque de Unión por la Patria, dentro de los que somos peronistas, con toda esta especie de complejo de inferioridad que nos generó haber perdido el balotaje y que tengamos este impresentable como presidente, aparece este escándalo, que verdaderamente lo es, porque es gravísimo, pero que no nos salpica a todos, porque Alberto Fernández no dijo que era un machirulo, Alberto Fernández no dijo que le pegaba a su pareja, no la trataba mal en público a la vicepresidenta. Por lo tanto, hay una cuestión oculta y que algunos dicen, bueno, pero es una cuestión de la vida privada. No es una cuestión de la vida privada. Primero, porque es un presidente y los presidentes no tienen vida privada. Y segundo, porque está mal. Está mal violentar al que sea. Ya sea mujer o varón, ya sea pareja, porque a veces uno dice violencia de género y piensa solamente el varón hacia la mujer, pero muchas veces hay varones que son pareja y que también hay maltrato y abuso y ese tipo de cosas. Bueno, que esto por supuesto no tiene que ver con el desmantelamiento que ha hecho el gobierno nacional del Ministerio de la Mujer y del 144 y de todos los programas para prevenir la violencia contra la mujer, sino que esto viene de antes de eso. Así que bueno, es una decepción más que nos aporta Alberto Fernández después de haber dejado la presidencia. De todas las decepciones que ha generado Alberto Fernández, esta es una más. Pero el problema es que este hecho, cuando es del lado del peronismo-kirchnerismo, salpica a todos los miembros del peronismo, porque cualquier cosa que uno quiera defender de un proyecto de kirchnerismo, sí, vos que sos golpeador de mujeres también, que va a defender a Alberto Fernández, como pasa también con los actos de corrupción que se le atribuyen a los tiempos del kirchnerismo. Entonces te dice, vos defendés chorros, cosa que no pasa cuando es una fuerza de derecha. Los hechos de algún libertario no afecta a todos los libertarios, como el hecho de un macrista que se lo descubre con droga, como pasó muchas veces, como teníamos a Barisco, que era el intendente de Paraná que financiaba narcos.
y eso nos salpicó a todo el PRO. Bueno, es también por una cuestión de la construcción del sentido común. Tenemos esta desagradable noticia, pero que se debe investigar a fondo y que se debe castigar e inhabilitar, etcétera, etcétera. Pero se lo está usando, y ahí es lo más importante, porque uno ha visto en estos días en muchos medios de comunicación de la derecha hegemónicos que han tratado el tema como el del caso Loan y como este de Alberto Fernández, de manera insistente durante las 24 horas, porque es un elemento de distracción. Es el elemento de distracción para todo lo que se está generando en el gobierno, en el malestar que está generando en la población, que no se manifiesta tanto porque están distraídos pensando que los otros eran peores. Claro. Así es. Gustavo, me queda un tema que quiero escuchar tu mirada. El costo del transporte, ¿se va a detener? ¿El valor que nos va a costar a los usuarios del transporte se va a detener en algún momento? ¿Y cómo está esa situación? Bueno, cuando Cristina en muchas oportunidades, cuando defendía los subsidios al transporte, y que había empresarios que protestaban porque estaban estos subsidios a la tarifa de transporte, Cristina decía: esto es salario indirecto. Ustedes, los empresarios, los dueños de negocios, son los primeros que tendrían que defenderlo, porque si no estuvieran los subsidios, ustedes tendrían que poner la plata para que los trabajadores puedan llegar a sus puestos de trabajo. Y pensemos que nosotros vivimos en ciudades relativamente chicas y que por lo tanto la mayoría llega con un solo medio de transporte, pero pensemos en la zona de Capital Federal y en Gran Buenos Aires, donde hay un traslado permanente de laburantes que van a Capital Federal y que vuelven, y que no se tiene que tomar un solo transporte. A veces son 3 transportes que se tienen que tomar: uno para llegar a la estación del ferrocarril, otro del ferrocarril a la estación de Capital Federal, y otro de Capital Federal, desde la estación de Capital Federal hacia su trabajo. 3 medios de transporte, y que a veces desde el interior nos quejamos y dicen: mirá, pagan 300 pesos por el boleto y nosotros estamos pagando más de 1.000, pero ellos toman muchos más. Claro. Bueno, el asunto es que en este momento, un trabajador, situémonos pero también pensemos en el interior, porque acá en Rosario el boleto de transporte está casi 1.000 pesos, dicen que debería costar 1.400 y pico. Una persona que tiene que tomar colectivo de ida y vuelta para su trabajo todos los días está gastando 2.000 pesos por día, lo cual implica unos 40.000 o 50.000 pesos por mes, y a lo mejor el sueldo es de 300. Están destinando una parte, y una persona sola. Imagínense si son 2, más los chicos que van al colegio. Bueno, en este momento hubo un informe en que los trabajadores ya destinan el 33% de su salario solo en viáticos, el doble de lo que destinaban el año pasado. Es decir, que el deterioro en cuanto a la movilidad de los trabajadores hacia sus puestos de trabajo se ha duplicado. Si antes gastaban un 15%, ahora gastan un 30% de su salario, lo cual es mucho también el 15%, y que ahora, con los nuevos aumentos que se vienen de tarifas, acá también en Rosario se está pensando en aumentar la tarifa, porque los subsidios eran los que impedían un aumento de tarifas. Ahora que el Estado Nacional está reduciendo los subsidios para llegar a un déficit cero, que va a ser un déficit cero de planilla, pero un déficit monstruoso en cuanto a lo social, va a deteriorar más el ingreso, y eso le sumamos el aumento de tarifas de los servicios públicos hogareños que tienen que ver con la luz, con el gas, con el agua. Realmente lo que va a destinar el trabajador solamente a mantenerse, sin pensar en comida y otras cosas, va a ser espantoso, va a ser terrible.
Dios mío, Dios mío. Gustavo, para un poco con las noticias. Bueno, yo realmente quisiera contar noticias buenas, pero no puedo estar hablando de flores y pajaritos mientras se está produciendo un daño tan grande y a propósito en el país. Escúchame. O sea, ayer hubo ayer hubo un tuit, un cruce de tuit entre el presidente Milei alabando a Luis Caputo, planteándolo como un héroe que va a estar en los libros de historia por el trabajo heroico que está haciendo. La pucha, no es consciente este tipo de lo que está generando el chanta que puso en el Ministerio de Economía. Y encima se nos burla, porque eso es una burla. Elogiar a Sturzenegger y a Caputo, a los que él antes puteaba, cuestionaba como jugadores, como chantas, como operadores del sistema financiero, y ahora los pone en lugares destacados y los elogia, realmente es como burlársenos en la cara. Sí, perdón. No, estaba siguiendo el hilo de lo que estabas comentando. Cuando empecemos a irnos, me quiero ir con una digresión. Viste que Cristina usa la palabra digresión, me gustó mucho. Vos que sos licenciado en letras, ¿qué es una digresión, no? Digresión. ¿O digresión? Digresión. ¿Con S? Claro, bueno. ¿Es con S? Con S, es con S. Es hacer como un paréntesis, ¿viste? Cuando uno está leyendo un libro o una nota al pie, aparece una ruptura de lo que uno está diciendo y a veces nosotros en el discurso cotidiano, cuando estamos en la oralidad, hacemos con las manos algún gesto de paréntesis, es para agregar algo que no tiene que ver con el hilo, pero que sí aporta, o introducir cosas que no tengan aparentemente relación, pero que después se van a relacionar. Bien, esa es la digresión. En este caso no, porque se va para cualquier lado el tema, pero ¿se puede o no se puede fumar frente a una cámara, por ejemplo? Me lo están criticando demasiado. El muchacho este que fuma. En realidad, cuando creo que fue en el gobierno de Néstor Kirchner que empezaron con las restricciones a fumar en lugares públicos, una de las cuestiones era, y que incluso en películas, en series televisivas, donde antes se fumaba un montón, que era una forma de reducir el tabaquismo, que era una forma de reducir el incentivo al consumo de cigarrillos. Entonces, uno mismo, cuando empezaron a aparecer todas estas leyes de restricciones, cuando yo veo alguna serie vieja, donde están fumando en un restaurante, yo que soy fumador, están fumando en un restaurante o están fumando en un cine, digo, la miércoles, qué mal que está, no lo veo mal, porque en todos estos años hemos aprendido a que se fuma tratando de molestar lo menos posible al otro. ¿Qué pasa frente a una cámara? Yo me acuerdo cuando empecé el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos, sí, donde el tipo se fuma un atado por lo menos en una hora de programación, también se le había cuestionado esta cuestión de que estaba en contra de los principios de evitar el incentivo del uso del tabaco. Así que bueno, me parece que vale esta digresión que te va a servir a la salud. Bien. Es mejor es el problema de bueno, porque también cuando uno trabajaba en radio, incluso antes de las restricciones, en los estudios de radio se prohibía fumar. No hacía falta una cámara para que uno deje de fumar en un estudio de radio. Así claro, que me parece sano. Y por lo menos. Sí, es muy fumador el ambiente de radio. Fuma mucho la gente. Sí, en realidad también el ambiente artístico en general. Sí. Una vez se sorprende cuando ve a algún actor que está fumando porque no lo viste fumar nunca. Y a lo mejor, bueno, eso tiene que ver con la restricción de las leyes. Es probable. Nos disgregamos mucho. ¿Viste? Te dije. Gustavo, gracias. Otra vez.
No, por favor, gracias a ustedes por la paciencia, por ayudarme en mis digresiones. Bien. Y bueno, nos veremos el martes. Nos vemos el martes, Dios mediante, y seguimos analizando la coyuntura política, qué es lo que se nos viene. Muchos no lo sabemos, no vamos a hacer futurología, así que vamos a paso firme, de a poquito. Por lo pronto el martes nos encontraremos con lo más inmediato, pero es muy necesario tenerte, Gustavo, y queremos agradecértelo siempre. Bueno, vos fíjate, vos decías hacer futurología. La verdad que le erramos muchos los que pensamos que un gobierno como el de Javier Milei no iba a durar tanto. Es más, muchos planteaban que en marzo, abril, este gobierno estaba renunciando y asumiendo Villarruel. Y sin embargo, el tipo logró, vaya a saber cómo, porque incluso uno ve que hay empresarios grandes que ya le están soltando la mano, que ya lo están empezando a cuestionar, que no, por ejemplo, que los agrogarcas no liquidan las exportaciones, que están reteniendo los granos en los silobolsa, que le están mezquinando los dólares, los granos o los dólares para pidiendo una devaluación o una quita de retenciones. Tenemos a Caputo que está fugando oro a lo loco, ya van cuatro remisiones de oro al exterior y nadie se entera. Y uno dice, che, ¿y cómo siguen haciendo esto cuando en diciembre pensábamos que este tipo no iba a durar ni 3 meses? Con lo destructivo que está haciendo, lo dañino. Y sin embargo, bueno, la futurología a veces nos falla. Bien. Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la paciencia. Nos vemos el martes. Dale, hablamos. Hasta pronto. Gustavo Rosa con nosotros desde Rosario, licenciado en Letras, periodista, conversando, analizando en esta columna de Panorama Político la realidad de nuestro país y todo lo que estamos viviendo en el marco de este gobierno nacional llamado La Libertad Avanza.